Entonces yo creo, mi hermano, de que cuando hay libertad, cuando el Espíritu se mueve es porque pues el Señor está moviendo todo, ¿verdad? Y para mí es un gozo al poder saber, mi amado hermano, de que el Señor está respaldando todo lo que estamos haciendo. Pues yo sé que en lo humano tal vez es un poquito cansado, ¿va? En el sentido pues de que, pues así como nosotros tenemos desde el lunes, martes, jueves y hasta el domingo, ¿va? Pero pues yo sé que ustedes también como alabanza también tienen algo entre el miércoles y el viernes, ¿va? Entonces yo sé que el Señor está recompensando todo eso y yo siento que los ambientes están cambiando, ¿verdad? Entonces sigamos adelante, mi amado hermano, en medio del cansancio, en medio de que muchas veces venga desánimo, pero sigamos adelante, que el Señor a su tiempo nos va a dar esa cosecha, ¿verdad? Así que oremos que el Señor nos hable en esta noche acerca de lo que el Señor nos quiera dar por medio de su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, obrando y hablando en cada uno, Señor amado, de los corazones que están aquí, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que venga, Señor, sobre esta casa una administración sobre el hogar, sobre las familias. Señor, que cada día martes que nosotros abramos las puertas de esta casa, Señor, venga sobre este lugar, Señor, un espíritu, Señor, en la cual venga a ministrar los hogares de esta iglesia, Señor, aún en medio de aquellos hermanos que no pueden venir, Señor, en medio de esos hogares. Obra, Señor, de acuerdo a la administración de tu palabra, Señor. En esta noche, Padre, yo presento mi corazón, mis pensamientos, Señor, para que seas tú ordenándolos y trasladarlos, Señor, al corazón de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo sea convenciendo, Señor, a cada uno de ellos, según sea, Señor, su entendimiento y su necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo había preparado unos versos, algo diferente, en la mañana, que me levanté y lo puse en la computadora, pero no se trasladó así que pues le vamos a dar así, va. Pero venía a mi corazón, el Señor ponía en mi corazón versos, textos acerca de mi amado hermano del orden. Cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, en la palabra del Señor nos dice que el Señor es un Dios de orden y no de desorden. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, lo que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros, pues el Señor nos va ordenando, el Señor va ordenando todo lo que va haciendo en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros lo aplicamos, digámoslo así, al matrimonio, cuando lo aplicamos a nuestro hogar, nos damos cuenta que el Señor en algún momento se le acercó al profeta Isaías, ¿verdad? Y le dice, ve al rey Ezequiel, ¿va? O Ezequías. Ve al rey Ezequías y dile que ponga en orden su casa, porque ciertamente, pues, ¿verdad? De aquí a un tiempo va a morir. Imagínese, mi amado hermano, que viniera el Señor, ¿verdad? Y que nos diera, en parte es una oportunidad, en parte es un privilegio que viniera el Señor y nos dijera, por ejemplo, que viniera a mí, Elmer, así dice el Señor, va, pon en orden tu casa, porque de aquí a un tiempo te voy a llamar a mi presencia. Imagínese, sea que le dijera a uno así el Señor, pon en orden tu casa, porque ciertamente pues voy a venir pronto. Y en sí, pues así el Señor también nos está hablando que Él está pronto, Él está a las puertas, digámoslo así, a la venida de su iglesia. Entonces, mi amado hermano, nosotros hemos sido enseñados por el apóstol de que hay 7 escenarios que son como los relojes en los cuales nos están anunciando, nos están enseñando de la venida del Señor Jesús. Y una de esas es la familia. Entonces nos damos cuenta que en estos últimos tiempos, mi amado hermano, la familia va a ser de cierta manera preparada. Las familias de la última hora, ¿va? Las familias en las cuales el tiempo que estamos viviendo nosotros como familias tenemos que ser preparados
Pero para ser preparados, mi amado hermano, tenemos que ser ordenados primero. O sea, no podemos nosotros decir ya estamos completos, no podemos decir ya estamos listos para la venida del Señor, pero si todavía hay ciertos desorden o hay cierto desorden en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, como parejas, con nuestros hijos, ¿va? O sea, si todavía hay cositas en las cuales, mi amado hermano, todavía nosotros entendemos de que no son agradables al Señor, es necesario, como dice un dicho por ahí, ¿va? De que pongamos nuestras barbas en remojo. ¿Usted sabe por qué viene ese dicho? ¿Por qué venía ese dicho? Por ejemplo, dice, va, cuando tú veas, por ejemplo, que a tu vecino le está pasando algo, que a tu vecino le ha venido como un cierto juicio, le ha venido algo, pon tus barbas en remojo, como quien dice, ponte a pensar, va, porque no vaya a ser que a ti también te vaya a venir eso, va. Entonces, eso es lo que significa. Cuando yo oí eso por primera vez, yo lo empecé a buscar en la Biblia, ¿va? Porque yo pensé que estaba en la Biblia, pero es un dicho. Entonces, mi amado hermano, nosotros tendríamos que analizar cómo está nuestro hogar. Por ejemplo, cómo el Señor empieza a trabajar en nuestro hogar es cuando el Señor une, digámoslo así, a dos personas, ¿va? Pero, mi amado hermano, como le decía, yo cambié, pues lo puse de una manera, pero de ahí venía un pensamiento a mi corazón, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la palabra que cuando Dios une a una pareja en matrimonio, los vuelve una sola carne. Pero cuando Dios une varón y hembra, vaya para especificar ya en estos tiempos, cuando el Señor une, digámoslo así, una pareja, varón y hembra, entonces el Señor dice por su palabra que los vuelve una sola carne, llegan a ser uno solo. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar eso, mi amado hermano, nos damos cuenta que el Señor empieza a unir, empieza a poner un solo pensar, un solo sentir en ese matrimonio, y dice que se vuelven un yugo. Vea, entonces dice que son, mi amado hermano, son cónyuges, sea que los dos llevan un yugo. Entonces se vuelven uno solo, los dos están de cierta manera obrando en el hogar, los dos están siendo preparados en el hogar. Entonces, cuando el Señor empieza a hacer eso, mi amado hermano, entonces nos damos cuenta que si Dios ha unido un matrimonio, cada uno trae un desorden de las heredades de ambos. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar cómo venimos nosotros separados, digámoslo así, como matrimonio, cada uno de nosotros traemos un desorden, cada uno de nosotros traemos una forma de enseñanza del hogar paterno en lo cual nosotros fuimos enseñados ahí. Entonces, cuando nosotros venimos y nos juntamos, digámoslo así, o nos casamos, nosotros a veces queremos aplicar lo que vimos en los hogares paternos, ¿va? Entonces, por ejemplo, imagínese aquel hermano que vio un machismo en su hogar, digamos hogar paterno, en el hogar de sus padres. Si él vio ese patrón de machismo, ¿va? Cómo trataban, digámoslo así, a su mamá, él a veces lo vio, lo guardó en su corazón y ahí lo quiere aplicar en el hogar que el Señor, digamos, en el cual el Señor los unió, ¿verdad? Porque ¿usted cree que todavía hay machismo en los matrimonios cristianos? Todavía, ¿va? Todavía hay matriarcado en los hogares cristianos, los hay. Pero ¿por qué puede pasar eso? Porque, mi amado hermano, eso lo pudieron haber aprendido en el hogar, como le digo, paterno o materno, al ver, digámoslo así, la hermana de que pues al papá lo mandaba la mamá, ¿va? Entonces ella quiere venir a aplicar eso en el matrimonio en la cual el Señor los unió. Entonces prácticamente ahí, mi amado hermano, se viene en un desorden. Y lo que el Señor quiere es ordenar nuestro hogar, lo que el Señor quiere es ordenar nuestro matrimonio. Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón delante del Señor y empecemos a analizar, ¿va? Que el Señor quiere ordenar nuestro matrimonio, pero ¿cómo venimos nosotros como matrimonio delante del Señor? Vea cómo traemos nosotros, mi amado hermano, una forma de pensar. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar, digámoslo así, diferentes matrimonios, de una forma en la cual los matrimonios vienen separados de otros matrimonios que tuvieron, digámoslo así, en el mundo,
Entonces, cuando ellos traen ese tipo de matrimonio, digamos, de fracaso, a veces lo quieren volver a aplicar en el nuevo matrimonio, en el nuevo hogar que están formando. Entonces, ahí hay un desorden, ¿va? O sea que, mi amado hermano, muchas veces nuestro corazón y nuestra mente quiere hacer lo que se aprendió allá afuera, en el matrimonio en Cristo Jesús. Entonces, es ahí donde el Señor, de cierta manera, nos quiere ordenar, quiere ordenar nuestros pensamientos, nos quiere mostrar el camino de cómo el Señor nos da en su palabra. En este caso Él viene a decir de que lo que Dios unió, dice que se vuelve una sola carne, ya no son dos. O sea, ya no hay un doble pensar en el matrimonio, sino tendría que haber un solo pensar, ¿va? ¿En qué? En querer agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar eso, nos damos cuenta que en esta figura que el Señor ponía en mi corazón, o que lo hemos visto, el hombre fue formado de la tierra, y al morir dice que volvemos a ella. Entonces se nos compara a nosotros con tierra, ¿va? Pues dice la palabra que del polvo eres y al polvo volverás. Entonces cuando nosotros morimos, pues nos volvemos polvo. Entonces la palabra a nosotros nos compara con tierra. Entonces cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en Génesis 1:2, nos damos cuenta que había un desorden. ¿En dónde estaba ese desorden? En la tierra. Entonces cuando dice en el capítulo 1 de Génesis 1:1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ahí pasó algo en la cual vinieron las tinieblas, vino el enemigo y desordenó la tierra, desordenó, digámoslo así, el mundo. Entonces viene, mi amado hermano, un desorden sobre la tierra. Entonces cuando el Señor viene a nosotros, de cierta manera, cuando vino el enemigo a nuestras vidas, desordenó nuestras vidas. Ahora que venimos a Cristo, el Señor empieza a poner un orden, porque Él empezó a ver que estábamos desordenados. Y ahora, como le digo, cuando el Señor nos une en matrimonio, el Señor ve a cada uno de nosotros y puede ver el desorden que nosotros traemos, ¿verdad? El Señor vio mi desorden, cómo yo venía enseñado con mis padres. Entonces dijo, bueno, lo voy a unir con Miriam, digámoslo así. Pero yo también miro de que Miriam también trae un desorden, una enseñanza por sus padres, ¿va? Entonces yo quiero que este matrimonio sea diferente, que sea mi voluntad, que sean guiados a mi voluntad. Entonces los voy a unir y se van a volver una sola carne. Y lo que Dios unió, dice que no lo separe el hombre. O sea que cuando Dios une algo, mi amado hermano, aunque por el momento cuando se empieza hayan peleas porque pues todavía no se aplican bien, todavía no se, ¿cómo se dijera aquí? No engranan, ¿va? No encajan. Entonces, en el principio, pues va a costar un poquito, ¿verdad? Porque cuando se estaban conociendo, pues todo era bonito, ¿va? Todo era risa. Pero ya cuando empezaron a formar un hogar, ya empezaron a verse los pies de barro ambos. No solamente, pues, la hermana o el hermano, sino que ambos. Entonces ya cuando están o cuando ya estamos en el Señor, mi amado hermano, empezamos a ser ordenados. Y cuando empezamos a ser ordenados muchas veces no nos gusta, ¿va? Porque el Señor empieza a ver en nosotros cierta basurita, el Señor empieza a ver cierto desorden y Él empieza a arreglarnos. Entonces a veces no muy nos gusta, ¿va? Porque pues por ejemplo la palabra nos muestra un orden en la cual tiene que haber en el matrimonio, ¿va? Por ejemplo, la mujer tiene que reconocer cabeza. Y eso, acuérdense que eso desde el principio se lo dijeron a Eva, ¿va? ¿Verdad? El hombre va a ser tu Señor, ¿va? El deseo sobre él, el deseo de él va a ir sobre ti. Entonces, prácticamente el Señor sojuzgó a la entidad femenina a que se sometiera al hombre. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de que muchas veces, pues, hablando de las hermanas, les cuesta someterse, ¿va? Reconocer, digámoslo así, cabeza, reconocer que el Señor ha puesto al varón como cabeza. Desde ahí, entonces, hay un punto en el cual muchas veces cuesta ese orden. A nosotros se nos ordenó, a nosotros como hombres se nos ordenó a amar a nuestras mujeres. También nos cuesta a veces. ¿Por qué? Porque nosotros lo que miramos son los pies de barro. Porque nosotros a veces miramos de que no se quieren sujetar, entonces ¿cómo quieres que te ame, va? Si no te sujetas. Entonces, como le digo, ambos están en una pelea. Si querés que yo reconozca cabeza, entonces amame. Entonces, si querés que yo te ame, reconoce cabeza. O sea que hay un pleito ahí. Pero el Señor sabe y el Señor conoce todo lo que está pasando en nuestro matrimonio.
Entonces, a la medida que nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor va ordenándonos. No sé si a usted le ha pasado, no sé si usted lo ha vivido, pero cuando usted empezó en los caminos del Señor con su pareja, pues casi a diario habían pleitos, va. Pero ¿cómo va avanzando? Todavía están esos pleitos, o sea que todavía no se ha dejado ordenar. Ahora, si los pleitos ya menguaron y sí pasan pleitos, porque es lo normal, pero ya no como antes, va. Entonces quiere decir de que el Señor ya va obrando en nosotros. No es de que nosotros vayamos obrando, sino el Señor ya nos va moldeando, el Señor ya va quitando cosas, vamos nosotros llegando a un nivel en la cual estamos conociendo, digámoslo así, a la mujer que el Señor nos dio, la estamos conociendo como nuestra esposa. Entonces el marido que el Señor le dio a ella, ya ella nos está conociendo como sus esposos, ¿va? Porque eso es algo diferente también. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor nos empezó a ver, cuando vio que la tierra, nosotros estábamos desordenados y estábamos vacíos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor empezó a ordenarnos. El Señor empezó a ordenar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Entonces, si Cristo está ordenando nuestro hogar, Él empieza a ordenar lo que está desordenado en nosotros. O Él empieza a ver lo que está desordenado en nosotros. Vean, entonces por eso le digo, si nosotros decimos, bueno, ya Cristo está en mi hogar, si nosotros decimos Cristo reina en mi hogar, entonces ya le dimos lugar al Señor para que entre a nuestro hogar, y entonces cuando entre el Señor, Él va a ver el desorden que pueda haber en nosotros. Él va a ver el desorden que hay en nuestro hogar. Vea, ¿cómo cree usted que mirará el Señor nuestro hogar? Vea, imagínese, hay algo que dice, va, que conforme es la persona, así está por dentro, va. Entonces imagínese, pues, si el Señor entra a nuestro hogar, digámoslo así en lo literal, va, entra a nuestro hogar y Él empieza a ver que los vasos están tirados bajo el sillón. Vea que en la tele hay unos platos de comida desde hace como 15 días que la comida ya está seca. Sube el Señor a nuestros cuartos y mira que la cama está desordenada, zapatos por aquí, calcetines abajo, que hay un desorden dentro de nosotros. ¿Cómo mirará el Señor eso en nosotros, va? En lo espiritual? ¿Cómo nos mirará? Entonces dice que conforme lo que nosotros somos afuera, así somos por dentro, ¿va? Entonces imagínense que el Señor entrara a nuestro carro, ¿va? ¿Cómo mirará el Señor nuestro carro? ¿Lo mirará bien limpio? ¿Lo mirará bien ordenado? ¿O mirará el Señor cosas ahí que... Y una vez me subí a un carro de cierta persona, ¿va? Tenía unos calcetines que estaban así como parados, ¿va? Tenía unas pachas así de leche, pero de hace no sé cuánto. Hermano, pues no es por juzgar, ¿va? Pero no daban ganas ni de meterse al carro. Lo llevé ahí a la casa, lo llevé como 2-3 días. Hermano, pero cuando yo me metía, pues algo raro, me metía yo, ¿va? Entonces ahí es un desorden el que hay. Entonces, porque igual en la casa también era igual la persona. Entonces, imagínense que el Señor entró el Señor a nuestro hogar en lo espiritual y Él empezó a ver todo el desorden que había en nosotros. ¿Qué empezaría el Señor a ordenar en nosotros? ¿O qué haría el Señor? ¿Verdad? Porque ahí dice de que la tierra estaba llena de tinieblas. Entonces, ¿qué fue lo primero que pudo haber hecho el Señor en nosotros? Poner su luz. Él encendió la luz y cuando encendió la luz empezó a ver todo lo que había, ¿va? En nuestro hogar. Entonces lo que el Señor quiere, mi amado hermano, es ordenar nuestro hogar. ¿Cómo cree usted que el Señor está viendo su hogar? ¿Lo está viendo ordenado o cree usted que todavía hay un poco de desorden o hay desorden todavía? Necesitamos que el Señor ordene nuestro hogar, ¿va? Entonces lo primero que hizo el Señor después de que vio que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, lo primero que hizo fue que habló por la palabra, sea la luz. Entonces la luz vino a nosotros y la luz, mi amado hermano, empezó a reflejar todo lo malo que hacíamos, todo lo malo que tenemos en nuestro hogar. Entonces, como le digo, como estamos nosotros en las manos del Señor, como ya estamos, digámoslo así, ya le dimos cabida, ya entró a nuestro hogar, ahora el Señor está ordenando nuestro hogar. Entonces, eso recibámoslo, ¿va? Por lo menos yo lo recibo, ¿va? Que el Señor está ordenando mi hogar. Porque yo reconozco que todavía entre nosotros todavía hay cosas que todavía rozan, va. Todavía hay cositas en las cuales pues a veces sacamos las uñas los dos, va. Entonces el Señor
de cierta manera lo que quiere es quitar esas asperezas, para que alcancemos, mi amado hermano, a vivir en paz, en alegría, en armonía, ¿va? Como dice el Salmo, me parece 127 o 130, cuando habla de la mujer que es la vid, ¿va? Que es la alegría de la casa, que cuando uno trabaja, digámoslo así, lleva con alegría, ¿va? Lo que ha trabajado a su hogar, o sea que es una alegría todo, ¿va? Que nosotros podamos disfrutar esa bendición de ese salmo, ¿va? Que los hijos, ¿va? Los hijos son el aceite también en el hogar, es la unción en el hogar, ¿va? O sea que es un hogar en la cual el Señor quiere darnos como figura, ¿va? Nos muestra la palabra y eso es lo que quiere que alcancemos nosotros, ¿va? No sé si está en el 131 o 120 y algo. Entonces, después de poner su luz, Él empieza a ordenar el hogar con su palabra y empieza a crear nuevas cosas en nosotros. Entonces, como ve que hay desorden, ve que tal vez nos faltan algunas piezas, ¿va? Entonces el Señor empieza a ordenar por su palabra. Él empieza a hacer cosas nuevas en nosotros. Entonces, para que podamos vivir en la voluntad del Señor o en el hogar, tenemos que dejar que nos ordene primero para que pueda reposar el Señor como lo hizo después que ordenó la tierra. Entonces, si usted se da cuenta, nos muestra la palabra que el Señor en 7 tiempos ordenó la tierra. En el último tiempo fue que en el día 6, digámoslo así, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Pero en los 5 tiempos Él ordenó, Él preparó, Él puso animales, Él hizo la vegetación, hizo todo. Y en el día 6 hizo al hombre. En el día 7 que hizo el Señor, reposó. Entonces, cuando el Señor, mi amado hermano, ya haya terminado la obra en nosotros, cuando el Señor haya arreglado todo el desorden que pueda haber en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, entonces va a venir el Señor a reposar en nosotros. Si llega a reposar el Señor en nuestro hogar, ya le hicimos, porque entonces ahí ya empieza otro proceso. Ya el Señor empieza a formarnos, como lo hizo en el capítulo 2 ya de Génesis. Ya cuando el Señor reposó en el capítulo 2 de Génesis, ya el Señor empezó a formar al hombre. O sea que ya no lo hizo con la palabra, ¿va? En la primer pareja dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Entonces dice que como quien dice, por la palabra se hicieron. Pero en el capítulo 2 el Señor se tomó el tiempo, agarró barro, ¿va? Y empezó a formar al hombre y sopló sobre él. Entonces lo formó, tuvo paciencia. Cuando el Señor, mi amado hermano, llega a reposar en nosotros, empieza a formarnos. Entonces ya ahí ya estamos hablando de otra cuestión, digámoslo así, de otra bendición que el Señor hace. Porque ya cuando el Señor reposa en nuestro hogar, nos empieza a formar, pero dentro del Edén. Entonces ahí ya hay placer, ya hay alegría, ya hay gozo. Porque ya pasamos, digámoslo así, de ser desordenados, nos ordenaron, el Señor reposó en nosotros y ya empieza a ordenar el hogar. Qué bendición, va. Ese es el salmo que, Salmo 128. ¿qué dice? Dice así en el... Si tuvieras algún micrófono. Mike. 128, versículo 3 dice, No, desde el 1. desde el 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire qué bendición, va. Ese ya es un hogar en la cual el Señor ya reposó, ya lo está formando, ya trae la bendición, ya está dando fruto, digámoslo así. Pero primero tuvo que el Señor trabajar en esa tierra. O sea, primero tuvo que el Señor quitar piedras, arrancar lo que tenía que arrancar, sembró y de ahí el Señor reposó, esperando una cosecha. Entonces yo me imagino, mi amado hermano, que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, alegría en todo lo que hagamos. Vea que cuando entremos, que nuestra esposa pues esté con alegría esperándonos, y que nosotros también deseemos llegar a la casa, porque esos son otros 20 pesos. Si nosotros los hombres no queremos llegar a la casa es por algo. Entonces ahí, como le digo, hay una formación que ambos tienen que llevar, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el Señor pues quiere ministrar eso en nuestros hogares, esa bendición, Entonces para que podamos vivir en la voluntad del Señor en el hogar, tenemos que dejar que nos ordene primero para que pueda reposar el Señor como lo hizo después que ordenó la tierra.
Después, mi amado hermano, pues dice la palabra, que dice aquí, entonces bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, o sea, lo apartó. ¿Y qué dice ahí? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces reposó el Señor. Y de ahí viene el Señor en el capítulo 2. Usted, bueno, ahí está en el 2, ¿va? Después dice que empezó a hacer al hombre, a formarlo. Entonces, para que el Señor repose en el hogar, primero tiene que ser ordenado del desorden espiritual que pueda haber en el hogar. Entonces ya tenemos la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya tenemos la luz en el hogar y nos están ordenando, ¿verdad? Todavía el Señor está en ese proceso. Ahora nos toca a nosotros ver lo que está en desorden en el hogar y así reconocer para que el Señor ordene nuestro hogar. Entonces ya entró el Señor a nuestro hogar. El Señor ya está ordenando todo lo feíto que hay en nosotros. Ahora también nos toca a nosotros reconocer qué es lo que está en desorden, ¿va? Que usted sabe de que no está bajo la voluntad del Señor todavía, es porque todavía hay un desorden en usted. Entonces es necesario que usted también reconozca eso para que usted venga y dígale, Señor, yo me quiero poner en orden. Yo le pregunto, ¿qué cree usted que hay todavía en desorden? Que usted sabe que todavía no está en la voluntad del Señor, todavía no está en el agrado del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tendría que ordenar todavía en su casa, en su hogar? ¿Verdad? No me lo diga a mí ni se lo diga a los hermanos, sino que ahí dentro de su corazoncito, ¿va? ¿Qué es lo que hay todavía dentro de usted que usted sabe que como matrimonio, bueno, tenemos que ordenar esto, porque todavía hay un desorden ahí, todavía el Señor no se agrada de cómo estamos viviendo, hay que ordenar eso, ¿va? Entonces esto ya nos toca a nosotros como matrimonio y en lo individual, ¿va? Reconocer eso. Mire lo que hizo esta mujer, lo primero que ella hizo. Entonces nosotros, como le digo, como iglesia, ya poniendo esto en el reloj del hogar, nos damos cuenta, mi amado hermano, que para que esta mujer se pudiera casar, tenía que tener los 10 dracmas, porque si no, no estaba completa. Entonces, si hay algo en nuestro hogar de que todavía falte, ahí estamos nosotros, tenemos perdida una moneda, hay algo perdido en el hogar, por lo cual necesitamos, esto ya es individual, ¿va? Como le digo, como matrimonio y como hogar, venir y ya tenemos la luz del Señor. Lo que hizo esta mujer, ¿va? O qué mujer dice, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, la barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Entonces usted ya sabe esa historia, ¿va? De que bueno, en Israel tienen esa costumbre de que le dan, digamos, 10 monedas a la novia y esas 10 monedas ella la tiene que presentar cuando se vaya a casar, pero si no presenta cabales las 10 monedas no se puede casar. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestro hogar, si hay algo en lo cual todavía no ha sido completado delante del Señor, es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Verdad? Porque imagínense, viene el Señor y nos encuentra en desorden, entonces, ¿cree usted que vamos a dar una talla ahí? ¿Verdad? Como hogar, nosotros en ese sentido pues tendríamos que analizar, ¿va? ¿Qué es lo que hay todavía en nuestro hogar que nosotros tenemos que buscar, que nosotros tenemos que saber que hay algo perdido? ¿Verdad? Eso ya le queda a cada uno de los que estamos aquí, ¿va? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que analizar? Que tendríamos que cuidar, tendríamos que buscarlo con cuidado, como lo hizo esta mujer. Y una de las cosas que sí ahí dice, que se puso a barrer. Había un desorden, había suciedad, ¿va? ¿Y qué más había ahí? Y buscó con cuidado hasta hallarla, o sea que no fue fácil. Y muchas veces nosotros tenemos en poco, ¿va? Acuérdese que la palabra del Señor nos dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes graneros, ¿va? Entonces hay cositas en nuestro hogar que a veces nosotros las pasamos por alto, pero no nos damos cuenta que ese es un desorden delante del Señor. Entonces ahí lo que hay que hacer es buscar, ¿verdad? Con cuidado hasta hallar el desorden que pueda haber. Entonces cuando dejamos que el Espíritu Santo ordene nuestro hogar, empezamos a ser ordenados en las manos del Señor. Entonces automáticamente nosotros le estamos diciendo, Señor, hay esto y esto en mi hogar, hay esto y esto que yo miro que todavía no está ordenado, entonces Señor, yo te pido que tú me ayudes.
automáticamente le estamos diciendo, Señor, yo me pongo o pongo mi hogar, pongo mi matrimonio en tus manos. ¿Verdad? Entonces, para hacer eso, mi amado hermano, primero el Señor quiere ordenar a la pareja y después el hogar, pero el Señor quiere que nos humillemos. Y al humillarnos es que nosotros nos vamos a dejar ordenar, porque a veces, pues, si no nos humillamos, si no hay humildad en nuestro corazón, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera en nuestro hogar. Queremos obligar a hacer las cosas a nuestra manera y no a la voluntad del Señor. Pero si venimos y nos humillamos delante del Señor, entonces automáticamente le estamos cediendo al Señor nuestro hogar, ¿verdad? Entonces el Señor va a venir y va a empezar a formar en nosotros algo nuevo en nuestro hogar. Pero Él necesita que nosotros nos humillemos. Entonces, al humillarnos, por ejemplo, le dice el Señor a Jeremías, va, levántate. Entonces, aplicándolo a nuestro hogar, levantémonos y empecemos a ver qué es lo que hay desordenado en nosotros, qué es lo que hay desordenado en nuestro hogar, para que el Señor empiece a obrar en nosotros, para que seamos puestos en la casa del alfarero. Pero el Señor quiere que nos levantemos. Imagínense, así como lo hizo, digámoslo así, el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Cuando él reconoció que de cierta manera él estaba, mi amado hermano, fallándole al Señor, le estaba fallando a su padre, lo primero que él hizo, recapacitó, se levantó y dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Entonces aquí el Señor le dice a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Entonces en la casa del alfarero es figura también de la iglesia. Entonces el hogar que está, mi amado hermano, deseando un orden, tiene que venir a la casa del alfarero igual a la iglesia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ahí nos hable. ¿Qué nos va a hablar? La palabra del Señor. Al hablarnos la palabra del Señor, entonces el Señor va a hacer algo maravilloso. Al ir a la casa del alfarero y oír la palabra de Dios, se nos va a enseñar por el Espíritu Santo lo que se tenga que ordenar en el hogar, por la palabra de Dios. Se va ordenando nuestro hogar. Entonces, por la palabra. Acuérdese que si nosotros recibimos la palabra del Señor con humildad, entonces quiere decir que nos estamos humillando, estamos aceptando lo que la palabra del Señor nos va a decir. Entonces la palabra del Señor nos habla aquí, que habla de 4 formas, ¿va? Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces descendemos a la casa del alfarero y ahí el Señor nos va a hacer oír la palabra. Entonces cuando oímos la palabra, entonces entendemos que la palabra nos va a enseñar, nos va a reprender, nos va a corregir y nos va a instruir en el hogar. Esos 4 puntos el Señor va a empezar a hacer en nosotros. Al hacer eso en nosotros y recibirlo, entonces el Señor va a empezar a ordenar nuestra casa, va a empezar a quitar todo lo feíto que haya, pero el Señor quiere que descendamos a la casa del alfarero, que tengamos un corazón, digámoslo así, dispuesto a recibir la enseñanza, a recibir la reprensión cuando sea necesario, a que nos corrijan cuando sea necesario y asimismo que nos instruyan de cómo nosotros tendríamos que vivir o cómo tendríamos que hacer nuestro hogar. No es que yo se lo diga, porque yo también estoy en la casa del alfarero. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a decir en nuestro corazón qué es lo que nosotros tenemos que arreglar en nuestro hogar, para que venga, mi amado hermano, en nosotros el orden y la voluntad del Señor. Entonces, por ejemplo, dice aquí, ¿cuál es el fin de eso? El fin es de que nosotros, mi amado hermano, alcancemos una perfección como hogar. Vea, aplicándolo al hogar, ¿va? A fin de que el hombre o el hogar, digámoslo así, de Dios, ¿usted cree que su hogar es de Dios? Entonces, a fin de que el hogar de Dios sea perfecto y equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Es lo que el Señor quiere que nosotros, mi amado hermano, tengamos en nuestro hogar, que seamos equipados para toda buena obra, que sea el Señor tomando el control, que sea el Señor reposando en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, aprendiendo las responsabilidades como pareja. Entonces, como le decía yo anteriormente, ¿va? Es necesario que nosotros como pareja pongamos de nuestra parte. ¿Para qué? Para agradarnos mutuamente. Al agradarnos mutuamente, entonces estamos tomando de cierta manera las responsabilidades en el hogar. Al tomar esas responsabilidades, el Señor está viendo el deseo que hay en nosotros de cambiar
como hogar, entonces el Señor, Él es el que se va a agradar de nosotros como hogar. Entonces va a derramar su gracia sobre cada uno de nosotros. Entonces, para que el hogar sea ordenado por Dios, hay mandatos, instrucciones y ordenanzas que se tienen que poner por obra. Una de las instrucciones que de la palabra es que ambos tienen que cumplir con un deber que se le demanda a cada uno para que pueda haber un orden en el hogar. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice este verso, que el marido dice ahí, cumpla su deber para con su mujer. Entonces, no solamente en lo sexual, ¿verdad? Si lo aplicamos ahí, pues automáticamente ahí nos está hablando de lo sexual, ¿va? Entonces ahí también el Señor tendría que venir a preguntarnos en lo individual, ¿cómo estamos nosotros, va? Pero asimismo también hay un deber en la cual nosotros como hombres tenemos que cumplir en el hogar, no solamente, como le digo, en lo sexual. Dice que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Entonces ambos tienen que hacer un trabajo, ¿va? ¿Cómo sería ese tipo de trabajo para los dos? Un mutuo acuerdo. Y es lo que nos cuesta a veces, va a ponernos de acuerdo, ¿va? Nada a la fuerza. Ni de la mujer ni del hombre, ¿va? Entonces automáticamente, ¿va? Que fluya eso. Pero por eso le digo, es lo que muchas veces necesitamos que venga el Señor a ordenarnos. Vea, porque nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra casa, pero a veces nosotros como hombres se lo dejamos todo a la mujer, va, que lo haga todo. Nosotros solo llegamos a tirarnos a la cama y a poner Netflix, va, y ahí que nos llame ya cuando esté la comida, va. Ni los platos queremos lavar, va. Entonces es ahí donde dice la palabra que mutuamente, va. ¿Vea? Entonces imagínese ahí, ¿va? Y la mujer que cumpla con el marido igualmente, ¿va? Entonces cada uno de nosotros tenemos a veces espinitos en el hogar. ¿Vea? Entonces, por ejemplo, nos reunimos como hombres, ¿va? Y nos preguntamos, vos y tu mujer cómo es, ¿va? Y cada uno empieza a sacar sus trapitos, ¿va? Y las mujeres se juntan y cada una empieza a sacar sus trapitos, ¿va? Entonces ahí, mi amado hermano, nos da a entender la palabra que si nosotros queremos un orden en el hogar, entonces tenemos que cumplir ambos con lo que el Señor nos está diciendo, ¿va? ¿Para qué? Para que venga un reposo en nosotros, el reposo del Señor. Mire, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales. Entonces nosotros tenemos responsabilidades terrenales también. Entonces, por ejemplo, de suplir, ¿va? Por ejemplo, ahí sí que de traer lo necesario. Entonces ahí es una de las responsabilidades como marido, ¿va? Como esposo, como papá, traer una responsabilidad en ese y cómo agradar a su esposa. Entonces se da cuenta que no es de nada más traer esto, sino que preguntarle, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Será que nosotros agradamos como hombres a las esposas? ¿O solo nos reciben lo que les traemos y no hay en ellas, no hay un agrado? Entonces ahí el Señor está viendo. Imagínense, dice la palabra, ¿va? De que, bueno, le está hablando a los sacerdotes en Malaquías, ¿va? Dice que venían los sacerdotes y ellos se ponían a clamar y se ponían a llorar en el altar del Señor, ¿va? Y el Señor le dice, yo ya no recibo esas lágrimas, ya no recibo esas sus oraciones. Pero ¿por qué? Le dicen ellos, ¿va? ¿Por qué no nos recibes las oraciones? ¿Por qué no nos recibes cuando lloramos delante de ti, va? Es que yo estoy viendo cómo tratan a sus mujeres, tratan mal a sus esposas. Entonces imagínate, va, y dice que las oraciones de nosotros como hombres, cuando tratamos mal a la esposa, no llegan delante del Señor. Por eso es de que a veces no recibimos lo que pedimos, hablando de nosotros como maridos, va. Porque a veces nosotros no sabemos, hermano, y la mujer puede estar descontenta. Usted la puede, es que la mujer es tremenda usted. La mujer usted la puede ver que se está riendo con usted, que lo trata bien, pero por dentro hay Dios. Entonces,
Es astuta en sí. No, si la mujer, hermano, la mujer, como le digo, se puede estar riendo aquí, va. Puede estarlo tratando bien a uno, le puede estar sobando los pies, pero sobándole los pies y deshaciéndolo a uno ahí por dentro, va. Pero uno de hombre a veces, uno es muy, como le dijera yo, muy, no, pero es que uno echa de ver cuando está molesto, va. Pero la mujer puede estar molesta, pero como le digo, riéndose, va. Y uno no sabe cuándo le va a caer, ahí sí que el 2x4 en la nuca, va. Cuando menos lo siente uno, ya le zamparon el leñazo en la nuca a uno. Porque la mujer, como dice la hermana, es bien astuta. ¿Vea? Y es una naturaleza que el Señor les puso a ellas. ¿Vea? Mira cómo era aquella mujer, cómo se llamaba la que se casó con David, que el marido era bien bruto, ¿va? ¿Cómo se llamaba No, Abigail, ¿va? Era una mujer astuta. Vea, ¿a quién le llegó David? A ella le llegó a hablar, ¿va? O cuando le dieron la queja, ¿va? De lo que había pasado, no le fueron a decir al otro, ¿cómo se llamaba? Al insensato Labán, ¿va? No, Labán no era. Labán era el suegro de Jacob. Bueno, pero el primero que... ¿cómo? No, Nabal, sí. No le fueron a hablar a ella, ¿va? No le fueron a decir a él, mira, viene David porque no le quisiste ayudar. No, que le hablaron a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Astuta, ¿va? Empezó a hacer comida y se la presentó a David. David ahí se bajó, ¿va? Pero si le hubieran dicho al marido, ¿qué hubiera hecho el otro? Vamos, agarremos machetes y vamos a enfrentarnos. O sea que a veces uno como hombre, como le digo, no sabe uno discernir y no sabe uno cómo manejar las aguas, ¿va? No, que uno es muy explosivo, ¿va? Rápido echan de ver las mujeres, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés, va? Pero cambio ellas no. Entonces, como le digo, mire, a veces uno como hombre no está en el agrado de la mujer. La mujer no está agradada a veces con lo que uno hace. Entonces sería bueno que nosotros como maridos, ¿va? Ahorita en la noche viéramos qué es lo que te agrada de mí, ¿va? O yo te tengo agradada a ti, ¿va? Entonces ahí ya se armó la de San Quintín, ¿va? Entonces, por ejemplo, ¿va? Lo que nosotros tenemos que hacer es, si queremos un orden, como le digo, la palabra del Señor es útil para enseñar, corregir, disciplinar, ¿va? Entonces, si nosotros recibimos la palabra, tendríamos que venir delante del Señor, humillarnos, ¿va? Señor, yo quiero que mi hogar sea en paz. Venir delante de la esposa y decirle, ¿en qué te estoy desagradando? En todo le va a decir a uno, ¿va? Entonces, ese sería un punto, ¿va? Para nosotros como esposos, ¿va? Sí, solamente algo, regresando ahorita a lo que estabas hablando sobre lo del orden. Lo estaba buscando aquí, pero en esta versión no la tengo yo. Pero en una experiencia que yo tuve hablando con unas personas, yo le dije, para que un hogar sea bendecido, primeramente le digo yo, debe de haber un orden, pero no solo un orden literal, sino que debe de haber un orden físico, una limpieza, le digo. Porque de veras, un hogar, le digo, cuando uno entra a un hogar y empieza a ver un desorden por completo, le digo, los ambientes son verdaderamente tremendos. Porque Dios no puede habitar en lo sucio. Yo desde muy pequeña fui enseñada, le digo yo, de que donde hay desorden, donde hay mucho cochinero, le digo, ahí hay demonios. Claro. Y me dice, ¿y cómo sabe? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué me decís eso? Me dice, porque en la Biblia nos habla, le digo yo, porque no me recuerdo bien la versión, pero dice que cuando el Señor resucitó, dice que Él se levantó y Él dejó sus lienzos doblados. Y cuando llegaron a ver ahí, dice que encontraron, ahorita estaba buscando en el libro de Juan y ahí dice que el lienzo con el que usaron el usuario, el sudario con el que usaron para envolverlo a él, dice que estaba en un extremo y los otros lienzos estaban en el otro extremo doblados. Entonces yo creo que ahí nos podemos ver cómo el Señor pues es un ejemplo para uno también. Sí. ¿Verdad? Y imagínate que si lo aplicamos a lo que, como decís vos, lo que hace el Señor, ¿va? El Señor tampoco desperdicia. No, todo lo recogía. Va, imagínate, dice que cuando Él le dio de comer a los 5,000, dice que recogieron todavía 12 cestas. 12 cestas. Él dijo, bueno, que se recoja todo, ¿va? O sea, como quien dice que no se desperdicie nada. Y cuando le vuelve a dar otra vez a los 4,000,
quedan 7 cestas. Ajá, entonces en cada función que el Señor hacía, digámoslo así, en orden, entonces nos damos cuenta que el Señor también nos enseña, ¿va? Amén. Pero así, como te digo, entonces cada uno de nosotros tenemos una función como cónyuges, ¿va? Por eso le decía un cónyuge, o sea que llevan igual, llevan el yugo los dos, ¿va? O sea que los dos tienen una función. Cada uno tiene que hacer su línea, ¿va? Para que ahí sea sembrado. Cada uno tiene que hacer un surco, digámoslo así, ¿va? Porque ese es el trabajo de los bueyes, digámoslo así, ¿va? Que cada uno pues lleva un pico y cada uno lleva un surco, 4 picos, ¿va? Y van haciendo un surco. Entonces nos damos cuenta que aquí pues nos está hablando a nosotros, pero aquí también dice, hablándole a la mujer, ¿va? Ya en las letras rojas. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Entonces ahí iríamos hablándole a las hermanas, ¿va? Que digamos que ellas nos preguntaran a nosotros, ¿tú estás agradado con lo que yo te hago? ¿Tú te agradas con lo que digámoslo así, te estoy haciendo? Vean, entonces, por ejemplo, ¿va? Hay cosas en las cuales nosotros como hombres también tenemos desagrados, ¿va? Que a veces no decimos, que a veces los tenemos bien guardaditos y cuando llega el momento del pleito, de la contienda, ahí sale todo, ¿va? Y ya salen con palabras hirientes, ya salen con palabras para ahí sí que para lastimar el corazón de la esposa, porque lo tenemos guardado, pero a veces en los pleitos, ¿va? O en las peleas o en las contiendas, ¿va? A veces, mi amado hermano, se guarda todo eso. Entonces uno de hombre, como le digo, también tiene sus cositas. Entonces usted también debería preguntarle a su marido o a su esposo, ¿va? Depende de en qué nivel va, si va en el nivel de marido o en el nivel de esposo, ¿va? Entonces también debería preguntarle, porque ahí dice, ¿va? Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades. ¿Le echa lonche? Yo creo que ese es uno de los problemas ahorita Ay, jole. en los matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes, los matrimonios que ahorita se están formando, ese es un grave error, porque ahora todo es accesible y sí, ahí te eché el lonche y una maruchamba. Y no solo que no hay ni cómo calentarla ahí donde uno está trabajando, ni microondas, ¿no? Imagínate. Ahí te eché la sopa, le dice que sí. Entonces, ahí hay, como le digo, ahí hay puntos, ¿va? En las cuales tendríamos que venir delante del Señor. Señor, aquí hay un desorden, ¿va? Uno como esposo venir, Señor, esto no me agrada de ella, ¿va? Y la esposa, Señor, esto no me agrada, para que el Señor nos ordene como hogar. Porque si no, mi amado hermano, vamos a seguir en las mismas, ¿va? Solo vamos a estar echando la basura bajo la alfombra y ya tenemos la luz, ya tenemos a Cristo en nuestro hogar. Entonces ya depende de nosotros si queremos sacar eso, ¿verdad? Porque eso a la larga, por eso le digo, las pequeñas zorras echan a perder los graneros. O sea, el granero los viñales, ¿va? Los viñedos, los graneros, dice el otro. Entonces, acuérdense que los viñedos es alegría, ¿va? Es gozo. Entonces, las pequeños problemitas, eso vienen a quitar la paz a veces en el hogar. Una mirada, no mal palabra sino que una palabra mal dicha, ¿va? Lastima a veces. Entonces, todo eso pues tendría que venir en ambos, como le digo, no solamente ¿va? O esta, ¿va? No, ambos. Acuérdense que para que haya un pleito tienen que ser de dos, no solamente a este le picó la hormiga, el zompopo, ¿va? ¿Por qué anda así? No, algo pasó ahí. Entonces, de ambos, ¿va? O sea que el Señor quiere que ambos reconozcamos eso, que descendamos a la casa del alfarero. Las otras responsabilidades que tenemos como padres, esto lo corté porque dije, bueno, pero también tenemos una responsabilidad como padres, de enseñarle a nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces, ya está como matrimonio, lo que Dios unió, entonces tiene que venir un orden. Entonces, si hay un orden en el matrimonio, también va a venir un orden para nuestros hijos, porque también hay un problema o hay un pleito también en el hogar a veces por los hijos.
Vea, entonces, por ejemplo, las otras responsabilidades que tenemos los padres es enseñar a nuestros hijos las responsabilidades de un hogar para que se vayan formando en un orden también ellos. Y ya cuando ellos hagan su hogar, entonces ya van a ir con una imagen en la cual vieron algo bueno en el hogar que fue guiado en la voluntad del Señor. Porque nosotros, como le digo, traemos una imagen del hogar paterno en la cual mucho que desear, ¿va? En la cual nosotros mucho de eso no lo aplicamos en nuestro hogar, pero lamentablemente traemos herencias. Lamentablemente, acuérdense que los caracteres que nosotros traemos, el carácter que trae mi esposa, el carácter que traigo yo, lo traigo de mi hogar, ella lo trae de su hogar, entonces aquí venimos a explotar. Vean, entonces eso es lo que el Señor quiere, pero entonces si nosotros como pareja nos dejamos formar por el Señor, entonces automáticamente se lo vamos a trasladar a nuestros hijos. Pero si hay desorden como pareja, también los hijos están creciendo en un desorden. ¿Verdad? Porque automáticamente ellos están recibiendo esa herencia. Entonces es de analizar, porque ellos en un futuro van a formar el mismo hogar y la misma cadena. Aunque digan, no, que mi papá es pastor, no, que mi papá es cristiano, que mi papá es anciano, es diácono, pero viene en un desorden. Entonces ahí hay un problema también, porque nosotros tenemos una responsabilidad en nuestros hijos. Entonces, si no ponemos responsabilidades a nuestros hijos, de pequeños, de grandes, pueden fracasar en muchas cosas, porque estamos formando hijos irresponsables para un futuro. Entonces, somos formados por el Señor, somos enseñados, también ellos, nuestros hijos también tienen que ser igual, formados, va. Ahora, ya si ellos no quieren, pues eso ya son otros 20 pesos, va. Ya si no quieren cocinar, entonces va. Pero la mamá ya pasó la estafeta, va. Entonces, como padres tenemos que instruir a nuestros hijos y formarlos con las responsabilidades de un hogar para que el día de mañana ellos sean ordenados en sus hogares. Entonces, al cumplir ambos sus responsabilidades en el hogar, viene reposo y bendiciones. Entonces el Señor se agrada de ese hogar. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 37, me gustó eso, ¿qué es lo que dice? Siempre van a haber pleitos, siempre van a haber problemitas en el hogar, ¿verdad? Porque tampoco quiere decir de que no, siempre va a haber algo, pero ya con un entendimiento, con madurez. Entonces, mire lo que dice aquí: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Entonces lo aplicamos a nuestro hogar, ¿va? Digámoslo así, el Señor afirma los pasos del hogar, ¿verdad? Cuando le agrada su modo de vivir. Entonces mira lo que sigue diciendo aquí: podrá tropezar el hogar, podrá tener tropiezos, pero mire la bendición. Si el Señor se agrada de lo que estamos haciendo como pareja, mire lo que dice ahí: pero no caerá. O sea que el Señor está en control del hogar. Y dice, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Mire qué bendición. Entonces, mire qué bendición es, mi amado hermano, que nosotros vengamos delante del Señor como hogar y le digamos: Señor, hay un desorden todavía, hay desorden todavía en mi hogar, pero yo quiero que tú lo ordenes. Entonces, el Señor va a afirmar los pasos, y aparte de eso, aunque tropecemos como matrimonio, no vamos a caer, porque el Señor está a control de eso. Y aparte de eso viene la bendición, digámoslo así, para nuestra descendencia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir confiadamente, ¿va? Fuimos jóvenes en el matrimonio, ¿va? Empezamos, tal vez los dos empezamos digámoslo así, a moldearnos, ¿va? Fui joven, ahora ya sea el matrimonio ya está maduro. Entonces el matrimonio ya tiene experiencias. Entonces el matrimonio que ya tiene experiencias, que ya está formado de cierta manera, ya tiene un nivel, digámoslo así, no de adúltero, sino de adulto. Ahí puede decir confiadamente: pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus cimientos estén mendigando pan. Todo el tiempo el hogar que está bajo la guianza del Señor, que aunque tropiece, pero el Señor lo tiene de su mano, entonces siempre va a haber una bendición de parte del Señor, ¿va? Eso es lo que el Señor quiere hacer en el orden en nuestro hogar. Entonces, en el orden de Dios está la bendición.
¿verdad? Mire, ahí está, mire. Porque Dios no es autor de desorden. Se da cuenta que es autor, ¿va? Entonces nos está hablando de que Él hace algo. Entonces, si Él dice la palabra que cuando Él nos unió, nos hizo una sola carne, Él fue el autor de nuestro matrimonio, ¿va? Entonces dice que Él es autor y no es un autor de desorden, sino de paz. Mire, Él es un autor de paz en nuestro hogar. ¿Cuántos reciben esa paz? Y esto es lo que yo enseño en todas las iglesias de los santos. O sea, Dios es un Dios de orden y no de desorden, dicen otras versiones, ¿va? Entonces, mire, ahí están los dos limpiando, ¿va?, su casa. Pero como le digo, los dos tienen puestos los guantes, ¿va? Los dos tienen su responsabilidad. Vos, la puerta, ¿verdad?, que es ahí donde van a entrar, digámoslo así, las entidades de maldad. Tu lugar va a ser la puerta. Nosotros como machos, ¿va? Y la mujer, acuérdense que hemos visto también que la mujer es la que reina en el hogar. ¿Verdad? Yo cualquier cosa, vos te encargas de los pagos, vos, ¿verdad? Y yo, pues ella es la reina, ¿sí o no? Ella es la que gobierna la casa, dice que gobierne bien su casa. ¿Verdad? Entonces, la responsabilidad, como le digo, ambos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, pues, apliquemos conforme a lo que entendemos de la palabra, apliquémoslo en el hogar para que venga el orden que el Señor quiere en cada uno de nosotros. El Señor, pues, que nos ayude a ordenar nuestro hogar, ¿va? Y como le digo, lo que el Señor quiere es de que seamos humildes, ¿va? Y vengamos a la casa, que descendamos, quiere decir que nos humillemos, y ahí el Señor va a hablar qué es lo que hay en nosotros, ¿va? Entonces, de acuerdo a lo que el Señor le haya hablado a su corazón, asimismo tratemos de aplicarlo en nuestro hogar. Ahí cierre sus ojitos ahí donde está. Pidámosle al Señor que nos ayude en nuestro hogar, porque ciertamente el Señor quiere que cuando suene esa trompeta, mi hermano, que todos como hogar nos vayamos delante de su presencia. Como padres tenemos la responsabilidad con nuestros hijos de guiarlos en el camino. Acuérdese que la iglesia solo prepara y nosotros en nuestro hogar enseñamos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros como parejas. Padre, nosotros nos presentamos, Señor. Miriam, vení. José, agarra a tu esposa. Y ustedes, hermanos, agarren a su esposa y a su esposo en el espíritu y presentémonos delante del Señor como matrimonios. Y reconozcamos, mi amado hermano, que necesitamos que el Señor ordene nuestro hogar. Padre, yo me presento juntamente con mi esposa, Señor. Presento, Señor, a la mujer que tú me has dado, Padre, y tu palabra dice, Señor, que si tú nos has unido, Señor, es con un propósito, Padre. Y, Señor, yo reconozco, Señor, que hay muchas cosas todavía en mi hogar, Señor, que necesitamos que tú las ordenes, Señor, porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, Señor, sin consultarte. Pero hoy, Señor, de acuerdo a la administración de tu palabra, Señor, yo me presento, Señor Jesús, como cabeza de hogar, Señor, para pedirte, Señor, que nos ayudes. Aunque tropecemos, Señor amado, pero que tú no nos sueltes de tu mano poderosa, Señor. Y cuando yo falle, Señor amado, que yo tenga también, Señor, el corazón para reconocer, Señor, mis faltas delante de mi esposa, Padre. Y que tenga el corazón también para perdonar cuando ella falle, Señor. Padre, yo me presento, Señor, y asimismo presento los hogares representados en esta noche, Señor. Padre, que el hogar, Señor, de cada uno de nosotros sea bendecido, Padre. Yo bendigo, Señor, el hogar de José, Señor.
Bendigo, Padre Santo, a su esposa, a sus hijos, Señor, y te pido que venga orden para su hogar, Señor. Bendigo, Señor amado, en el nombre de Jesús, el hogar, Señor amado, de mi hermano Misael. Señor, yo lo presento, Señor, juntamente con su esposa, ahí donde ella esté, Padre. Te pido que venga orden también para su hogar, Señor. Que seas tú ordenando, Señor amado, su hogar para que disfruten de las bendiciones, Señor. Yo presento, Señor, y bendigo también, Señor, el hogar de Ever, Padre. Yo lo bendigo, Señor, donde él esté, Señor. Bendigo la vida de mi hermana Heidi, Señor. Presento, Señor amado, ese matrimonio en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre, y que ellos disfruten también, Señor, de sus bendiciones, Padre. Presento, Señor amado, el hogar de mi hermano Gerardo, Señor, donde quiera que él esté con su esposa. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a sus hijas, Señor. Bendigo el matrimonio de Hugo, Señor. Lo bendigo donde quiera que él esté, Señor. Bendigo a su esposa, a sus hijos, Señor. Te pedimos por ellos también que venga orden, Señor, en su hogar. Padre Santo, por mi hermana Sandra, por sus hijos, Señor, que seas tú ministrando sobre ellos un orden en su hogar, Padre. Señor, por la vida de mi hermano Eglan, por la vida de mi hermana Marina, de sus hijos, Señor, que venga orden a su hogar, Padre. Señor amado, cada hogar, Señor, que ha venido a esta casa, Señor, y que ha venido, Señor, por un tiempo y se ha alejado, te pedimos por esos hogares. Te pedimos orden para ellos también, Señor. Padre, enviamos la palabra de bendición a cada hogar de esta iglesia, Señor. Bendecimos los hogares de aquí, Señor, de la iglesia, Padre Santo, de Omaha, Padre. Y los hogares de aquellos que nos están escuchando también los bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que venga sobre nosotros ese orden y que todo desorden, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús, para que tu gracia, Señor, venga en cada uno de nosotros, Padre, como cabezas, como ayudas idóneas, Señor, como hijos también, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y recibimos esa administración. Séllala, Señor, en nuestros corazones, y que sea tu paz en medio, Señor, de cualquier situación, porque tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de orden, Señor. Pedimos, Señor, que venga un espíritu de orden sobre nosotros, sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, que seas tú, Señor, ministrándonos, Padre. Gracias te damos, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalaste de habernos reunido el día de hoy, Señor, para ministrar tu palabra en los matrimonios, Señor. Padre, te pedimos que nos lleves con tu paz, con tu bendición a nuestros hogares, Señor, y que llevemos esa paz a esos hogares, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor.